Hace 8 días tuvimos la oportunidad de estudiar con Germán Génesis capítulo 18. Un capítulo que nos presentaba de manera maravillosa, increíble, hasta dónde puede llegar la intimidad en la relación con Dios. Y veíamos en este capítulo 18 que nos compartía Germán hace 8 días de cómo esa amistad de Abraham y el Señor les permitía tener ese tipo de diálogos que muchos de nosotros añoraríamos tener, ¿no? Cómo conversaba Abraham con su Señor. Cómo Abraham, de manera incluso para nosotros algo atrevida, le pedía al Señor clemencia por la ciudad de Sodoma y Gomorra, porque sabía de lo que estaba pasando allí. Y por supuesto anhelando que la misericordia del Señor se hiciera efectiva en esta ciudad. Pues bien, esa historia que nos muestra una bonita relación, una buena amistad, una intimidad entre lo que un creyente y su Padre eterno puede tener, contrasta un poco con esta historia del capítulo 19. Dice 1 Corintios 3, versículo 2 al 3. Tenemos mucha luz, pero ahí se medio puede ver en el televisor. Lo que dice 1 Corintios 3, 2. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis, porque todavía sois carnales. Pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombre? Hasta el día de hoy sigue habiendo un debate, sí, muy fuerte entre el movimiento de iglesias, de si realmente existen cristianos carnales o no lo existen. ¿Sí? Algunos dicen que no es posible que se hable de cristiano carnal cuando hemos pasado de muerte a vida, estamos en otro estado. ¿Sí? Bueno, yo no voy a entrar en ese debate en este momento, no quiero pelear con ustedes ahorita. Pero lo que sí es claro es que cuando uno ve un pasaje como estos de 1 Corintios, en donde se usa el término carnal e incluso en otras versiones se usa el término inmaduro, pues esto acompañado con otros pasajes robustecen la idea de que definitivamente en el caminar con Dios, en la vida cristiana de los creyentes, pueden haber situaciones en donde más que las convicciones cristianas nos pesa otros deseos que aquí Pablo refiere como carnales. Y le está hablando, no hay conversos, le estaba hablando a la iglesia en Corinto, que por cierto no se estaba comportando muy bien. Y a muchos en la iglesia de Corinto les está diciendo, ustedes se están portando de manera carnal. Pues bueno, tomando esta palabra de Pablo allí en Corintios, hay una pregunta que se constituye en el título de la enseñanza de hoy. Y la pregunta es, ¿soy un creyente inmaduro o carnal?
¿Soy un creyente inmaduro o carnal? El pasaje anterior nos mostraba, lo refería hace un momento, de esa amistad, de esa comunión, de esa dependencia, de esa fe creciente de Abraham. Pero en el capítulo 19, el protagonista no es Abraham. El protagonista es, bueno, hay varios actores allí, pero Lot va a jugar un papel significativo allí en el capítulo 19. Y vamos a abrir el capítulo 19 de Génesis, pensando en ello, ¿sí? En que así como Abraham es una figura para nosotros los cristianos de lo que debe ser el proceder cristiano de vivir por fe, también Lot puede ser un referente, pero no muy positivo, de lo que debe ser el proceder del cristiano en este mundo. Vamos a leer versículos 1 al 3. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma al caer la tarde, cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. ¿Recuerdan que estos dos ángeles estaban con quién? Estaban con Dios, ¿sí? Dios mismo se personificó a Abraham en el capítulo 18, ¿sí? Esa figura, ¿cómo se llama? La mencionó Germán también hace 8 días. Teofanía, ¿no? Dios representado, ¿sí? Tomando forma de hombre, hablando, conversando con Abraham, y dos ángeles más estaban conversando con Abraham. Bueno, el Señor se quedó con Abraham, conversando como amigos, y los dos ángeles agarraron para estas ciudades. Entonces está diciendo la última parte del versículo 1. Al verlos, Lot se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra y dijo: he aquí ahora, señores míos, os ruego que entréis en la casa de vuestro siervo y paséis en ella la noche y lavéis vuestros pies. Entonces os levantaréis temprano y continuaréis vuestro camino. Pero ellos dijeron: no, sino que pasaremos la noche en la plaza. Él, sin embargo, les rogó con insistencia, y ellos fueron con él y entraron en su casa, y les preparó un banquete y coció pan sin levadura y comieron. En esta primera parte del pasaje, y lo vamos a corroborar más adelante, parece que para Lot no era claro quiénes eran esos dos personajes que habían llegado a su casa en ese momento. Lo que sí sabía es que no eran de esa región y quería atenderlos. Había aprendido Lot algo muy especial de su tío Abraham. Era la hospitalidad, que por cierto culturalmente era muy aceptada en la época. Lot ve a estos extranjeros, entre comillas, y los invita a quedarse en la noche. Qué bonito aprendizaje tuvo Lot de su tío Abraham. Me hace pensar un poco en qué tan hospitalarios somos nosotros actualmente. Sí. Llega un hermano a saludarnos y hacemos cara maluca de que venga, este llegó a la casa y no tenemos cómo. O le abrimos las puertas y lo invitamos a que comparta con nosotros. Bueno, nos anima el Señor, hermanos, a que este espíritu hospedador permanezca entre nosotros. Y lo hizo algo muy interesante, lo invita y se queda allí. Pero cuando nos detenemos en estos primeros versículos del capítulo 19, pensando en Lot, es interesante ver que Lot estaba en la puerta de la ciudad,
Parece ser que era muy común que personas que alcanzaban cierto estatus en esas ciudades antiguas vivían cerca a la puerta principal. Y pues Lot estaba allí. Interesante. Pero cuando entendemos un poco la vida de Lot, lo que venía haciendo de tiempo atrás, pues nos empieza a generar mucha curiosidad de por qué había terminado allí, en esta ciudad. Recordemos que él cómo terminó allí finalmente. ¿Recuerdan por allá más atrás cuando Abraham dijo, no, definitivamente tenemos que coger caminos distintos, ¿sí? Entonces, sobrinito, escoja usted. Y Lot escogió esa región, muy fértil, muy atractiva visualmente. Fue tal vez un poco ventajoso con su tío, no honró las canas, sino que quiso sacar provecho y cogió la mejor tierra y dejó a su tío con la que no era tan buena. Miró a Sodoma, dice el capítulo 13, versículo 10. Pero no solo miró, terminó acampando allí en Sodoma. Terminó después de acampar viviendo en Sodoma. Capítulo 14. Allí en Sodoma perdió todo, ¿se acuerdan? Cuando llegaron estos reyes y tuvieron guerra, que perdió absolutamente todo y tuvo que Abraham irlo a rescatar. Bueno, pero una vez fue rescatado, siguió ahí. Varias circunstancias parecían hacer pensar de que estar ahí no era lo mejor, pero estaba allí. Lot conocía lo que era Sodoma, lo que estaba haciendo esta ciudad. Y ya vamos a ver algunos detalles de las características que tenía esta ciudad. Bueno, aquí está un mapa, pero seguramente por el tema de la luz no se puede ver. Sí, está aquí donde posiblemente estaba establecida la ciudad de Sodoma y de aquí abajito la ciudad de Gomorra. Sí, muy cerca al Mar Muerto. Bueno, allí estaba habitando Lot. Y aquí vemos un primer desacierto. Vamos a ver esta mañana unos desaciertos en la vida espiritual de Lot. Como ese referente que como cristianos deberíamos no perseguir. Un referente tal vez carnal que no debemos imitar. Parece que Lot fue un hombre permisivo que se logró acomodar al sistema. Ustedes cuando van de visita a algún pueblo, alguna ciudad, a veces como que uno dice, uy, chévere como vivir acá, ¿no? Uy, aquí es como chévere, un clima rico. Uy, si tiene playa y mar, mejor dicho, maravilloso a mi gusto. Pero también puede que a veces visite unos sitios donde uno dice, no, yo aquí no viviría jamás, ¿no? Decía Germán esta mañana, ¿usted dónde no le gustaría ir? ¿Sí? O si fue, no quisiera volver. Bueno, creo que Sodoma y Gomorra eran de esos sitios que para un hombre temeroso de Dios no era el sitio más recomendado para vivir. Pero Lot fue un hombre permisivo que se acomodó y se fue acostumbrando poco a poco a que ese fuese su estilo de vida. No solamente lo miró de lejos cuando escogió esa región, acampó, terminó viviendo, tuvo su percance económico y siguió viviendo allí. Claro, detrás de ese percance económico habían otras cosas, ¿no? Unas luchas espirituales, pero siguió viviendo allí. No es lo mismo cuando uno pasa al lado de una tienda y uno ve X cantidad de mercancía, la ve y sigue, que cuando uno entra a comprar. Son dos situaciones muy diferentes.
Pero los cristianos a veces nos volvemos consumistas en el sentido de que sabemos que esto no conviene, no es favorable, pero ¿qué hago? Me vuelvo consumidor de ello. Entramos. Y seguramente pensando en Sodoma y Gomorra, era mucha la oferta que había, en muchos sentidos. Pero seguramente al estar viviendo allí, se acostumbró Lot a entender que ese era el sistema de vida. Hermanos, no seamos consumistas de la basura que ofrece este mundo. Cada vez más tenemos que ser muy juiciosos en filtrar todo lo que nos llega, todo lo que vemos, todo lo que oímos. Parece que Lot había cedido bastante y estaba permitiendo que esas cosas lo afectaran. A veces uno se cree muy espiritual, ¿no? Y uno dice, no, eso no me va a afectar a mí. Yo sé controlarlo. Yo sé cuándo parar. Pero muy sutilmente el pecado va haciendo de las suyas. Muy sutilmente el pecado va taladrando. Versículo 4. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos, todo el pueblo sin excepción, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? ¿Dónde están? Sácalos para que los conozcamos. Este referente nos deja ver de plano hasta dónde estaban dispuestos a llegar los habitantes de esta ciudad. Para que los conozcamos no era para platicar, para debatir. Para que los conozcamos era ¿para qué? Para tener relaciones sexuales. Le estaban diciendo a Lot, vimos que entraron unas personas acá, sácalas que queremos violarlas y queremos tener relaciones sexuales con ellas. Eso deja ver lo viciada que estaba esa ciudad por el pecado, la inmoralidad, que era el modus operandi, era la cotidianidad de la vida. Vieron a hombres tal vez, no sé, físicamente tal vez eran diferentes, y eso les atrajo. Saben, hermanos, es muy recurrente en la palabra del Señor esta relación entre inmoralidad, depravación y homosexualidad. Hay una relación tan fuerte, como dicen Romanos 1, 27 y 28. Cuando Pablo hace una descripción de cómo el mundo se ha depravado, y cuando Pablo hace esa descripción de la manera en que se depravó el mundo, explica de manera muy, muy clara cómo es que se ha visto esa depravación. Hombres acostándose con hombres, mujeres con mujeres. Como el clímax de lo que es la depravación humana. Eso no le podemos llamar de otra manera. Y la ideología de género hace campaña y proselitismo para que no se le llame como se debe llamar: depravación humana, que va en contra de los principios de Dios. Claro, en medio de una sociedad que quiere desconocer los principios de Dios, pues por supuesto prolifera este tipo de corrientes. Pero eso nos deja ver
que así como Sodoma estaba embuida en el pecado y la descomposición, no es muy distinto a lo que vemos hoy día, mis hermanos, en nuestro mundo. Eso es lo que vemos. Hoy no hay película, no hay serie en donde deba haber aparición de un personaje. Esto como una apología, ¿sí? Como un discurso de adoctrinamiento que poco a poco vaya haciendo mella. ¿Será que Dios ama a los homosexuales? ¿Ustedes qué creen? Claro que sí. Claro que sí, Dios los ama, pero tienen que nacer de nuevo. Tienen que nacer de nuevo, como nosotros tuvimos que nacer de nuevo en algún momento. Versículo 6. Entonces Lot salió a ellos a la entrada y cerró la puerta tras sí. O sea, los hombres parece que estaban gritando muchísimo desde afuera. Parece que era una multitud de jóvenes adultos. Y Lot sale, cierra la puerta, se hace al frente de la puerta y les dice, versículo 7, hermanos míos, os ruego que no obréis perversamente. He aquí ahora tengo 2 hijas que no han conocido varón. Y permitidme sacarlas a vosotros y haced con ellas como mejor os parezca. Pero no hagáis nada a estos hombres, pues se han amparado bajo mi techo. Mas ellos dijeron, hazte a un lado. Y dijeron además, este vino como extranjero y ya está actuando como juez. Ahora te trataremos a ti peor que a ellos. Y acometieron contra Lot y estaban a punto de romper la puerta. Debió haber sido una situación muy asustadiza. Una multitud rodeando la casa diciendo, necesitamos que saque a estos hombres porque queremos hacer de todo con ellos. Pero a mí me impresiona esa alternativa de Lot. Me deja sin palabras como padre de 2 hijas. Me causa de todo leer un pasaje de estos. Y decir, ¿cómo fue capaz Lot de decir una cosa de estas? Parece que el tema de hospedar era un tema tan arraigado culturalmente que estaba casi por encima de cualquier cosa. Lot prefirió simpatizar, congraciándose con el sistema, con el modus operandi de la época, que cuidar el corazón de sus hijas. Y cualquiera dice, pero qué monstruosidad que hizo Lot. Pero cosas muy parecidas hemos visto en nuestra época. No sé si ustedes han escuchado, ¿sí? Pero hasta no hace mucho tiempo era muy común que los hijos varones, cuando cumplían los 18 años, ¿a dónde los llevaba su padre? A un prostíbulo. Aún hoy día seguimos viendo historias de cómo la mamá entrega a su hija al mejor postor. El que más billete tenga y el que más la cuide, ese es. Entonces démonos cuenta, hermanos, que esta situación tan perversa que escuchamos o que leemos no es diferente a lo que vemos en nuestra época presente. Estar distante de Dios me expone a congraciarme con el mundo. Porque para ese momento Lot no tenía certeza de que ellos eran ángeles. O al menos dudaba de ello. Pero el estar tan habituado a ese sistema, a esas prácticas, lo llevó a congraciarse con esas prácticas, al punto de pasar por encima de sus propias hijas. Hermanos, prioricemos nuestras acciones. Pensemos en lo fundamental más que en lo importante en nuestras vidas.
Lot tenía un desorden en su mente. ¿Y saben por qué tenía un desorden en su mente? Porque le tenía el volumen muy alto a las cosas de este mundo. Cuando uno le tiene el volumen alto a las cosas de este mundo, no escucha la voz de Dios. Y Lot no estaba escuchando al Señor. Versículo 10. Pero los dos hombres extendieron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la entrada de la casa los hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se cansaban tratando de hallar la puerta. Estos ángeles tomaron la forma de hombre ante esa idea de Lot, esa sabia idea de Lot, ¿sí? Y ver cómo la gente estaba tumulto, presionando. Estos ángeles cierran la puerta, ¿sí? Porque la solución no era entregar a sus hijas, por supuesto, y los deja ciegos a estas personas. Los deja ciegos. Ya cuando pasan esas cosas, seguramente para Lot va a empezar a ser más claro quiénes son esas personas. Pero ni aún así. Dios estaba decidido a aplicar justicia en Sodoma y en Gomorra. Dice que había un clamor contra el pecado de Sodoma. ¿Ese clamor de quién venía? ¿De los mismos ángeles? Bueno, podría pensarse, los mismos ángeles pidiendo la justicia de Dios, porque esa situación era terrible lo que estaba pasando. Pero Dios mismo, que es un Dios justo, también clamando justicia. La acción de los ángeles evidencia ese error de Lot. Cómo Lot estaba tomando decisiones desacertadas. Dense cuenta, mis hermanos, que fue una cadena de eventos. Todo empezó bien atrás, siendo ventajoso, viendo un terreno favorable, bonito, agradable. Pero miren cómo una mala decisión va generando. Si no nos conectamos rápidamente con Dios, una mala decisión desencadena otras malas decisiones. Versículo 12. Entonces los dos hombres dijeron a Lot: ¿a quién más tienes aquí? A tus yernos, a tus hijos, a tus hijas, a quien quiera que tengas en la ciudad, sácalos de este lugar, porque vamos a destruir este lugar. Pues su clamor ha llegado a ser tan grande delante del Señor, que el Señor nos ha enviado a destruirlo. ¿Hay alguien más ahí? ¿Hay alguien más ahí? Me hace pensar en cómo el Señor quería rescatar hasta el último justo. ¿Hay alguien más ahí? Deberíamos como iglesia pensar en eso, hermanos. ¿Hay alguien más ahí? A quien tengamos que predicarle el evangelio, a quien tengamos que ir a buscar, porque Dios trae juicio. Es que se ve casi un desespero de los ángeles diciendo: busca a tu mujer, a tus hijas, tus yernos. Yo no sé qué había pasado con la suegra, no sé si se había muerto, no sé qué había pasado, pero habla de las hijas, de los yernos. No vayan a sacar ninguna doctrina aquí errada, mis hermanos, de ese pasaje. Sí. Pero sí es evidente la angustia de los ángeles. ¿Hay alguien más ahí? Tráelos porque viene el juicio del Señor. Hermanos, esa angustia de los ángeles debería ser un motor para nosotros, de pensar en cuántos hay ahí,
que están a la puerta del juicio de Dios. Y que se van a perder. Aún hay tiempo de ir. Versículo 14. Y salió Lot y habló a sus yernos que iban a casarse con sus hijas. Y dijo: levantaos, salid de este lugar, porque el Señor destruirá la ciudad. Pero a sus yernos les pareció que bromeaban. Antes de seguir, un segundo desacierto en la vida de Lot. Un hombre sin orden ni prioridades morales en su vida. El referente de la moral es Dios. Por eso cuando alguien es ateo, ¿cómo puede explicar la moralidad si no hay un referente supremo que es Dios? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Pues si Dios no existe, nada es bueno y nada es malo. Entonces hagamos lo que quiera, lo que queramos. Y si el hombre hace lo que quiera, esto se vuelve peor de caótico de lo que está actualmente. Que de hecho es lo que está pasando. El referente moral es Dios. Y Dios había establecido qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero Lot, en medio de su coqueteo con el mundo, había perdido ese norte. Dice el versículo 14, del versículo 14, lo voy a leer rápidamente. Y salió Lot y habló a sus yernos que iban a casarse con sus hijas y dijo: levantaos, salid de este lugar, porque el Señor destruirá la ciudad. Pero a sus yernos les pareció que bromeaba. Y al amanecer, los ángeles apremiaban a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que están aquí, para que no seáis destruidos en el castigo de la ciudad. Mas él titubeaba. En medio de una angustia, de una realidad, de era el juicio inminente, los ángeles le dan una tarea importante a Lot. Háblales, cójalos y salgan, porque va a venir el juicio. ¿Y Lot qué hace? Pues sí, empieza a decirles, pero resulta muy interesante la reacción que hay a la petición de Lot de parte de sus yernos. ¿Qué creyeron ellos? Que el hombre estaba bromeando. Sí. Parece que la influencia de Lot no había surtido un efecto en medio de quienes lo rodeaban. Parece que la autoridad de Lot no tenía peso. Estaban por casarse les llama yernos, ¿no? Pues estaban por casarse. Uno cuando está a puertas del matrimonio, uno como que al suegrito y a la suegrita les termina siendo condescendiente, y por respeto, ¿no? Porque uno dice, sí. Pero estos hombres se le burlaron en la cara. No había un reconocimiento alguno de autoridad. Parece que estos muchachos que eran de esta ciudad, parece que no muy bien influenciados, no muy bien adoctrinados en el conocimiento del Señor, da cuenta de un Lot que no estaba cuidando de su hogar. Un líder de hogar desentendido completamente del hogar. Sus hijas estaban casi en yugo desigual. Sus yernos no le honraban. Hermanos, me hace pensar esto en qué tan respetable es nuestra autoridad en casa.
a quienes somos hombres. Nuestro liderazgo en casa es visto, respetado devotamente por nuestra esposa, por nuestros hijos. Pero no porque de manera impositiva lo queramos implementar, sino porque hay un liderazgo que acompaña, que pastorea. Somos sacerdotes de nuestro hogar. Parece que a Lot no lo respetaban. Había perdido credibilidad. Incoherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Queremos que nuestros hijos amen a Dios, pero ellos nos ven haciendo nuestro devocional. Ellos ven en nosotros pasando tiempo en oración. Queremos que nuestros hijos se enamoren y se enamoren más del Señor. ¿Los estamos involucrando? Queremos que mis hijos se congreguen en la iglesia, pero ¿están viendo en mí una decisión firme para congregarme y dedicarle al Señor el día que le corresponde? Coherencia, hermanos. Y parece que Lot no la tenía. Al contrario, ¿qué pasaba? Titubeaba. Me llama la atención esa palabra, titubeaba. O sea, estaba pasando todo eso, pero como que no había caído en cuenta de todo lo que iba a ocurrir. No estaba considerando lo serio que era el asunto, como que todavía no creía. Y aquí hay un tercer desacierto en la vida de Lot. Un hombre falto de credibilidad y autoridad. No podemos dudar de las promesas de Dios. No podemos dudar de lo que el Señor ha establecido en su palabra. No podemos enseñar fe en nuestro hogar cuando vivimos temerosos delante de Dios. Sigamos. Versículo 16. Entonces los dos hombres tomaron su mano y la mano de su mujer y la mano de sus dos hijas, porque la compasión del Señor estaba sobre él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Cada uno cogiendo la mano. Eran dos ángeles, o sea, 4 manos. Cada mano cogiendo a uno para sacarlo de Sodoma. Casi jalándolos. Parecía que se resistían a salir. Parecía que esta vaina es muy buena, o sea, estar aquí es muy chévere. Es que sí, yo amo a Dios, pero es que no puedo dejar esto. Y lo sacaron, pero lo sacaron. ¿Quién lo sacó? El Señor. No fue un acto de voluntad propia. No fue un acto de convicción. El Señor lo sacó. Y es lo que hace el Señor con nosotros, mis hermanos. Nosotros somos esas ovejitas que estamos allá enredados en el matorral y el pastor tiene que ir a jalarnos. Pero nos jala. No sé si han visto ese video, ¿no? Esos videos de ovejitas que saca la ovejita y la ovejita sale corriendo y ¡pum! Vuelve a caer a la zanja. Eso somos nosotros. Nos saca del matorral, pero nosotros nos gusta irnos para el matorral otra vez. Sigamos. Y aconteció que cuando los habían llevado fuera, uno le dijo: huye por tu vida, no mires detrás de ti, no te detengas en ninguna parte del valle, escapa al monte. O sea, no vaya al valle, vaya al monte, no sea que perezcas.
Versículo 18, pero Lot les dijo: no, por favor, señores míos, ahora he aquí tu siervo ha hallado gracia ante tus ojos y has engrandecido tu misericordia, la cual me has mostrado salvándome la vida. Mas no puedo escapar al monte, no sea que el desastre me alcance y muera. Ahora he aquí esta ciudad está bastante cerca para huir a ella y es pequeña. Te ruego que me dejes huir allá. No es pequeña para salvar mi vida. Y él le respondió: he aquí, te concedo también esta petición, de no destruir la ciudad de que has hablado. Date prisa, escapa ya, porque nada puedo hacer hasta que llegues ahí. Por eso el nombre que se le puso a la ciudad fue Zoar. La instrucción fue: vaya al monte. Lot dice: no quiero ir al monte, permíteme ir allá, ¿sí? A esta ciudad pequeña. Los ángeles se lo conceden: bueno, vaya para allá. Ese vaya para allá es: bueno, vaya para allá a ver qué pasa. Señor, es que yo quiero hacer esto y es que me parece por esta razón, que es lo mejor. Es que tú me entendieras, Señor, cómo son las cosas. Bueno, vaya a ver. Que el Señor nos ha dado libre albedrío, ¿no? Vaya a ver. ¿Cómo nos parecemos a Lot, no, hermanos? Después de escuchar a Abraham y su intimidad con el Señor, uno dice: no, definitivamente como que a Abraham me falta tanto para parecerme. Llega uno al capítulo 18 y llega al 19 y uno dice: oiga, pero es que este man y yo nos parecemos tanto, somos tan parecidos en nuestra forma de actuar. Así somos, hermanos. Versículo 23. El sol había salido sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos, y destruyó aquellas ciudades y todo el valle. Claro, la instrucción de Dios había sido: al valle no, porque todo eso va a ser destruido. Y todos los habitantes de las ciudades y todo lo que crecía en la tierra. Pero la mujer de Lot, que iba tras él, miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. Hermanos, nunca dejemos a nuestras esposas atrás. No nos vayamos adelante. Cojámosla de la mano y vamos con ella. Uno no sabe qué pueda pasar. La mujer, por curiosidad, falta de fe, no sabemos qué pasó, miró para atrás y quedó convertida en sal. Parece una historia mítica, ¿no? Pero no lo es. Búsquedas arqueológicas en los últimos años han ido descubriendo escenarios interesantes alrededor del Mar Muerto, que dejan ver que al parecer esas antiguas ciudades fueron consumidas por fuego. Tal el Amán es una zona que queda al nordeste del Mar Muerto, y se han encontrado vestigios de una ciudad antigua donde hay azufre. De hecho, en el Mar Muerto hay una concentración de azufre muy fuerte, hay sal, ¿sí? Y implementos encontrados calcinados completamente. Dice la arqueología que parece ser una destrucción súbita y violenta. Cerámica casi convertida en vidrio. Eso ocurre cuando hay altísimas temperaturas. Eso es sorprendente, hermanos, pensar en que Sodoma y Gomorra fueron reales y fueron consumidas por fuego. ¿Cómo? No sabemos cómo vino ese fuego. Pudo haber sido un asteroide que cayó. Tiene mucho sentido. Dios hace uso de su misma creación para hacer justicia. ¿Sí? Y perfectamente un asteroide puede hacer y deshacer. Bueno, Sodoma y Gomorra fueron completamente
destruidos. Mirar atrás. Este bello himno, ¿no? He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Venía a mi mente cuando leí este pasaje. Para la mujer de Lot, ¿qué podía representar mirar atrás? ¿Era nostalgia? Es que aquí me gustaba tanto, es que era tan chévere. Sí, recuerdos, no sé. Pero hubo consecuencias por ese acto. Dice Lucas 17, 30 al 33. Así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. En aquel día el que esté en la azotea y tenga sus cosas dentro de la casa, que no baje a buscarlas. Asimismo el que esté en el campo, que no regrese por lo que haya dejado atrás. Acuérdense de la esposa de Lot. El que procure conservar su vida la perderá, y el que pierda su vida la salvará. Ningún cristiano deberíamos tener esa intención que aparentemente vemos en la esposa de Lot. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No podemos estar resentidos por el juicio de Dios. No podía haber nostalgia porque Dios estaba aplicando su justicia. Claro, debemos tener piedad por los perdidos. Y cuando tengamos ocasión, predicarles el evangelio, pero entender que el juicio de Dios viene y frente a ello no podemos hacer nada. Versículo 27. Y Abraham se levantó muy de mañana y fue al sitio donde había estado delante del Señor y dirigió la vista hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra del valle y miró. Y aquí el humo ascendía de la tierra como el humo de un horno. Y aconteció que cuando Dios destruyó las ciudades del valle, se acordó Dios de Abraham e hizo salir a Lot en medio de la destrucción, cuando destruyó las ciudades donde habitaba Lot. Qué hermoso pensar en que cuando Dios estaba rescatando a Lot, que no lo merecía, como nosotros no merecemos la gracia del Señor, porque no la merecemos ninguna de nosotros, hermanos. Pero Dios saca a Lot y a sus hijas y a su esposa por amor. Pero estaba pensando en su amigo Abraham. Por amor a Abraham, a este hombre de fe. Versículo 30. Subió Lot de Zoar y habitó en los montes, y sus dos hijas con él, pues tenía miedo de quedarse en Zoar. ¿Y entonces para qué se fue para allá? Sí. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no hay ningún hombre en el país que se llegue a nosotras según la costumbre de toda la tierra. Ven, hagamos que beba vino nuestro padre y acostémonos con él para preservar nuestra familia por medio de nuestro padre. Aquella noche hicieron que bebiera vino su padre, y la mayor entró y se acostó con su padre, y él no supo cuándo ella se acostó ni cuándo se levantó. Y aconteció que al día siguiente la mayor dijo a la menor: mira, anoche yo me acosté con mi padre, hagamos que beba vino esta noche también. Y entonces entra tú y acuéstate con él para preservar nuestra familia por medio de nuestro padre. De manera que también aquella noche hicieron que bebiera vino su padre, y la menor se levantó y se acostó con él. Y él no supo cuándo ella se acostó ni cuándo se levantó. Vivir en un ambiente donde la inmoralidad prolifera, donde no hay temor de Dios, donde las cosas del mundo quedan retumbando más que las cosas de Dios, termina llevando a decisiones como estas, que generan toda clase de impresiones, ¿no? Cuando uno las lee.
Es inaudito pensar que las dos hijas se ponen de acuerdo para emborrachar a su papá, tener relaciones sexuales con su papá y continuar una descendencia porque necesitaban ellas preservar la familia, el nombre de la familia, como si Dios no fuese capaz de proveer ayuda de otra forma. Muchas de nuestras decisiones desacertadas ocurren porque tenemos falta de fe, hermanos. Tomamos decisiones todos los días, pero cuando tomamos decisiones en nuestra vida donde Dios no es el que nos está guiando, llegamos a situaciones como estas, deplorables, de parte de sus hijas, por supuesto, y trae consecuencias: violación, incesto, sexo desenfrenado. Y aquí vemos otro desacierto de Lot, un hombre sin carácter ni dominio propio. ¿Cómo es posible que Lot, un hombre temeroso de Dios, termina haciendo lo que me recordaba la escena de Noé, ¿no? Cuando se emborrachó también. Falta de dominio propio. Porque él no se acordaba de lo que pasó, pero él permitió que se llegara a ese punto. Cuando decide empezar a tomar con sus hijas y emborracharse y no tener límites, no tener carácter, que sus yernos se le hayan burlado, es falta de carácter de Lot. Que sus hijas y su esposa titubearan todo el rato, es evidencia de la falta de carácter de Lot. No tener dominio propio para decir no más, hasta aquí, es falta de carácter y dominio propio. Y cuando uno no dice no más, hasta aquí, cuando uno no pone su bandera en donde se encuentra, llámese el trabajo, llámese la universidad, llámese el colegio, si tú no pones tu bandera, Satanás va a aprovechar. Tu carne va a ceder y vamos a terminar perdiendo el año. ¿Cuántas situaciones, tragedias ocurren por falta de dominio propio? Fue un impulso. Es que no me di. Es que no me imaginé que podíamos llegar hasta ese caso, hasta ese punto. Y uno piensa mucho en los adolescentes, ¿no? Aquí tenemos 3 adolescentes. ¿Sí? Uno piensa mucho en los adolescentes que están en ese momento de su vida donde parece que a veces carece el dominio propio. Me dejo llevar y llegó la otra ola y me voy para allá y vuelvo y no carezco de bases, de identidad y por la presión social entonces me dejo, cedo. Es que todos piensan eso, entonces yo también debo pensar eso. Es que todos quieren hacer esto, yo también lo hago porque qué pena. Pero esto no es solamente para los adolescentes, eso es para todos, hermanos, porque todos estamos en esta lucha. Todos tenemos que ejercitar nuestro carácter y dominio propio. Versículo 36. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, y la mayor dio a luz un hijo y lo llamó Moab. Es el padre de los moabitas hasta hoy. Y en cuanto a la menor, también ella dio a luz un hijo y lo llamó Ben-Amí. Él es el padre de los amonitas hasta hoy. ¿Quiénes eran los moabitas y los amonitas? Pueblos enemigos de Israel. Después, cuando Israel hizo su viaje de Egipto a la tierra de Canaán, estos fueron uno de los pueblos con los que tuvo que pelear. Pueblos que le hicieron la vida imposible a Israel. Démonos cuenta, hermanos, cómo las malas decisiones tienen consecuencias en la siguiente generación. Esto nos debe llevar a pensar en que debemos aferrarnos al Señor.
y no ser carnales. Lot batalló con su carne, se dio a las presiones de este mundo, se convirtió en un hombre permisivo que se acomodaba al sistema, un hombre sin orden ni prioridades morales en su vida, un hombre falto de credibilidad y autoridad, un hombre sin carácter ni dominio propio. En conclusión, Lot fue un hombre que amó muchas veces más al mundo que a Dios. Qué triste que en el epitafio ahora se me olvidó el nombre, el epitafio de la tumba donde reposemos, aparezca una frase de esas, ¿no? El hombre o la mujer que amó muchas veces más al mundo que a Dios. No, yo no quisiera, por supuesto, un epitafio de esos. El Señor nos permite, hermanos, batallar con Él día a día para parecernos más a Él. Pero ¿saben? Dios es tan bueno, tan noble, tan bondadoso, que a Lot lo llama justo. Dice 2 de Pedro 2:7. Sin embargo, Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma, porque Lot era un hombre recto, que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. Yo puedo entender un versículo de esto solo a la luz de la justificación de Dios. Cuando Dios, en su infinita bondad y misericordia, está en su atrio, en su trono, y frente a Él hay un pecador miserable como yo, y Dios me declara justo, no porque yo sea justo, porque yo soy lo peor de lo peor. Esas palabras como que no nos gustan mucho, ¿no, hermanos? Pero eso somos lo peor de lo peor. Eso sí podría aparecer en el epitafio. Aquí reposa lo peor de lo peor. Pero ¿saben? A ese miserable que soy yo, el Señor lo rescató y lo declaró justo. Ahora cuando veo la vida de Lot, en donde no lo veía muy justo, a la luz de la sangre de Cristo que lo salvó, termina siendo un hombre justo. Hermanos, qué privilegio que el Señor nos haya salvado, que nos haya declarado justos sin merecerlos, por el puro afecto de su voluntad. Dice 1 Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hermanos, blindemos nuestro templo. Somos templo del Espíritu Santo. Blindémoslo de la influencia de este sistema donde el príncipe es Satanás. Blindemos nuestros hogares. Si hay que empezar a pagar más el televisor en casa, hay que empezarlo a pagar. Si hay que cortar la suscripción, pues se corta. No nos va a dar un paro cardíaco si lo hacemos. Si es que debemos dejar de ver ciertas cosas para no dejarnos contaminar, tenemos que dejar de hacerlo. Si nuestra lucha es con el alcohol, con el cigarrillo y cuanto vicio nos queramos imaginar, hay que cortarlo. No podemos congraciarnos como lo hizo Lot y su familia, creyendo tal vez que podían resistir, pero terminaron siendo carnales, porque estaban en un sistema que no les ayudaba. Cuidemos el entorno en el que estamos. No seamos ovejitas solas, porque las ovejitas solas se descarrían muy fácil. Llega el lobo, el león y se las come. Cuidémonos como rebaño. Somos un rebaño, hermanos.
Pero yo no soy rebaño viniendo cada 8 días al culto. Yo soy rebaño creciendo en comunión todo el tiempo con mis hermanos. Juntos podemos apoyarnos. ¿Por qué? Porque el Señor es el Señor de su iglesia. Oremos, hermanos. Gracias, Dios, por estas 2 vidas. No es casualidad que un capítulo anterior hayas hablado de Abraham y nos hayas enseñado tantas cosas de Abraham y su intimidad, su comunión, su amistad contigo. Una amistad que no crecía porque sí, no crecía producto de esa intimidad que se alimentaba conversando, pasando tiempo contigo, Señor. En una época donde no estaban las escrituras aún, pero que Abraham orando tenía esos tiempos tan placenteros que le permitieron alimentar su fe. Nosotros hoy día tenemos tu palabra, podemos disponer de ella todo el tiempo, Señor. Podemos conversar contigo todo el tiempo. Podemos escuchar tu voz no solo a través de tu palabra, sino a través de los hermanos, de la comunión unos con otros, del consejo de aquel que has puesto delante de nosotros para instruirnos. Queremos pedirte, Señor, que a la luz de la vida de estos 2 hombres nos ayudes a caminar como caminó Abraham, Señor. Lot fue un hijo tuyo y seguramente Lot está en tu presencia, pero no queremos que nuestra vida se identifique con la vida de Lot. No queremos ser creyentes inmaduros, carnales. Queremos ser creyentes que caminan en integridad contigo día a día. No importa la edad que tengamos, que seamos adolescentes, que seamos jóvenes, adultos mayores. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos tu instrucción. Necesitamos bajarle el volumen al sistema de este mundo para poder escuchar tu voz que nos guía a tomar buenas decisiones y no malas. Tú tienes planes para lo bueno y no para lo malo en cada una de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a que nuestra fe no mengue, sino que crezca día a día. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.